Hola, buenos días. Vamos a continuar hablando sobre el eneagrama y desde una perspectiva hoy día de cómo el eneagrama es la forma en cómo tú construyes tu realidad. Ya le voy a dar un poquito el acento a esa idea, porque yo sé que lo conocen desde hace mucho tiempo a través de los 9 tipos de personalidades, que es una perspectiva del autor boliviano Oscar Ichazo. También les he contado antes en otros videos que no ascribimos a esa forma de entenderlo porque pensamos que el enneagrama no es una clasificación de personalidades, sino que es una llave. Es una llave para que tú puedas ingresar a tu mundo interior, lo puedas estudiar en orden y puedas cambiarlo. Y ahora, ¿por qué querer cambiar tu mundo interior? Para vivir más sano, para provocar cambios en el mundo que tú deseas, cambios que para ti son buenos. Y creo que ahí se ve, sí se ve lo suficiente en el video, para no remarcarlo más. Y voy a dibujar ahora el tercer signo del eneagrama, que es la hexada. Bien. ¿Por qué yo les hago una introducción diciendo que el eneagrama es la forma en cómo nosotros construimos la realidad? Porque esto es cierto, es así. El triángulo del símbolo, el triángulo, ¿no es cierto?, representa lo que nosotros creamos en este mundo. ¿Ya? En primer lugar nos representa la creación, las fuerzas que nos trajeron a nosotros, a este mundo, ¿no es cierto? La madre, el padre, lo femenino, lo masculino. Mientras que la hexada, que es el símbolo que estoy representando ahora, que estoy dibujando, representa cómo te mueves en el universo, cómo se mueve también en tu mundo interior todo, tus pensamientos, tus emociones, cómo creas tu mundo. Se crea en primer lugar con las puntas, ¿no es cierto?, los vértices del triángulo. Acá tenemos el vértice femenino y acá tenemos el vértice masculino. Y entre estos dos tenemos siempre una interacción, que a esto se le conoce como neutro. Acá voy a poner femenino, la F de femenino, la M de masculino. Al haber una interacción entre el eterno femenino y el eterno masculino, se provoca una creación al interior de nuestro universo. Y también en el cosmos, voy a hablar desde el macrocosmos y también en nuestro propio mundo interior. Y esta creación luego se va a mover de esta forma. Pero para que les quede más claro, les voy a también indicar que este vértice, el vértice que ustedes ven acá, es el vértice que trata de las emociones a un nivel mucho más profundo de la conciencia. Mientras que este polo masculino trata del pensamiento y también trata de la identidad. La conciencia antiguamente se le conocía como alma, a la identidad como espíritu. Y también a un nivel más, digamos, corporal, acá encontramos la zona del pecho, acá encontramos la cabeza, en el vértice de acá la cabeza y en el vértice acá encontramos el estómago. Son los distintos niveles que tienen las puntas de los vértices del triángulo, que nos indican cómo creamos nuestro mundo. Y una vez que se crea algo, pues se va a mover por la hexada, para tener siempre este movimiento, que es un movimiento recurrente que no termina, un movimiento
que no cesa. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos eventos que tú cuando niño viviste e ingresaste, quedaron grabados en tu cuerpo, ¿en qué zonas? En el pecho, en la cabeza, en el estómago, se van a mover siempre como lexada, van a tener una forma repetitiva de manifestación, que incluso se puede graficar, se puede estudiar, que es lo que hacemos en Enneagrama Arica. Y las personas no pueden liberarse si no hacen un trabajo profundo en sí mismas de aquella recurrencia. ¿Ya? A diferencia del trabajo del Enneagrama de un autor del siglo pasado, de la primera mitad, que se llamaba George Gurdjieff, él mencionaba que era prácticamente imposible salirte de esta prisión, de esta recurrencia, a no ser que con su trabajo, lo cual era bastante ganancial para él. Y desde otras perspectivas, bueno, no alcanzan, desde el trabajo de Claudio Naranjo, Oscar Ichazo, no alcanzan a hacer una descripción tan precisa de esta recurrencia, porque ellos no ven una recurrencia en este sentido, sino que ven tipo de personalidades que están aisladas, y las personas se comportan de esa forma, estando por estados buenos y por estados malos, más negativos, pero siempre en un tipo de personalidad, que puede fluctuar un poco, pero en ese tipo de personalidad. En cambio, el enneagrama en realidad no habla de 9 tipos de personalidades, sino de la ley de 7, 1, el triángulo, más la hexada, que son 6. Son 7 movimientos que están grabados en tu cuerpo. Están grabados en tu cuerpo y de esa forma te vas moviendo en forma repetitiva. Ahora, recuerden que el verdadero origen del enneagrama es el cristianismo real, el cristianismo práctico, el que enseñó Jesucristo. No es menor, es sumamente importante recordarlo, porque esa es la enseñanza que está plasmada en este símbolo. Y está plasmada acá para que precisamente tú puedas trascender estos tipos de comportamiento, trascender estos tipos de conductas y liberarte. Y ahí entra a jugar el principio del libre albedrío, de por qué Jesús viene al mundo y enseña a la gente para que puedan cambiar y restituirse. Si no hubiese posibilidad de cambio, si estuviéramos totalmente determinados, no habría ninguna intención de cambio ni nada, o sea, no habría ningún sentido, ni siquiera en que existiera el cristianismo, ni este símbolo, ni nada. La gente simplemente sería mecánicamente lo mismo. Lo bueno es que se puede salir de esa recurrencia a través del estudio de uno mismo. Ahora, es importante recalcar lo siguiente. Hay personas que dicen, oye, decreta las cosas y van a llegar a tu vida. Decreta. Claro, con eso se hacen referencia a pensar en una meta, a sentirla, ¿no es cierto? Y algunos como que van un poco más allá, como la enseñanza de la metafísica, que enseña Connie Méndez, que es un excelente conocimiento, sentir que esto tú ya lo recibiste, darlo por hecho que es tuyo. Incluso el Cristo también lo menciona en los libros que están en el Nuevo Testamento. En su enseñanza, él menciona que tú al pedirlo, dalo por recibido. Pero ¿dónde está el problema de esto? Que a poco andar, al poco estar centrado, concentrado en decretar, en ese decreto, en esa creación, se impone una vez más lo mecánico. Frente a un evento estresante, frente a una discusión, frente a cualquier evento que sea similar a los eventos que están originalmente grabados, se activa nuevamente esto mecánico. Por lo tanto, las personas tienen que estar esforzándose. A través de un esfuerzo logran recordar, no repetir esto mecánico. Y uno lo puede ir entendiendo. Pero lo importante es estudiarlo, pintar completo el cuadro, como yo lo menciono. No pintarlo por porciones pequeñitas, sino tratar de ver la historia completa y lograr entender qué está pasando contigo. ¿Qué está pasando con una adicción que estás sufriendo? ¿De dónde procede? ¿Qué tienes grabado en tu pecho? ¿Qué sientes realmente? ¿Qué sientes en tu cabeza cuando se manifiesta todo esto? ¿Qué sientes en tu estómago? En una primera instancia, ¿qué siente el cuerpo? Si las personas no se dan cuenta de qué sienten, qué es lo que realmente le está afectando,
jamás se van a poder sanar bien. Por eso que nosotros no somos partidarios de las interpretaciones teóricas de los fenómenos psicológicos, sino de la observación directa y tratar de mantenerla lo más pura posible, desde un estado de calma, desde el trabajo sobre sí mismo para no contaminar con la propia historia y poder ver sin interpretaciones teóricas. Mira, esto es lo mismo cuando tú vas donde un médico porque tienes una herida. El médico tiene que captar completamente la envergadura de esa herida, hacia dónde se extiende, las dimensiones, la profundidad, en qué zona está, en qué órgano está. En la parte psicológica es lo mismo. Tú tienes que observar qué realmente le pasa a la gente, saber qué emociones tiene, saber qué pensamientos, qué recuerdos evoca cuando se siente así, qué conductas quiere realizar, qué reacciones autómatas se activan en el cuerpo, presiones, dolores, ansiedades. Solo así se logra entender qué le está pasando a una persona. Si tú no haces un estudio, y la mayor parte de los psicólogos yo te aseguro que no lo hacen, inmediatamente se les dispara a la mente porque así nos han educado en la universidad a interpretarlo según una teoría, metodología o visión de mundo, no logran describir realmente lo que les pasa a la persona. Hay psicólogos que nunca empatizan con lo que siente el paciente, con lo que siente la persona, nunca logran preguntarle, oye, ¿cómo usted se siente con esto? Y descríbame qué hay ahí. Mucha gente va porque piensa que están con angustia, asustados, y luego se dan cuenta que tienen rabia y tienen otros dolores. Bueno, en el enneagrama se da una dialéctica. Dialéctica es el estudio a través de la confrontación de opuestos entre cómo tú estás creando el mundo ahora y cómo lo creaste cuando niño, que es simplemente la remembranza de eso. Al estar grabado, se crea de la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? Atrae los mismos eventos. Pasas por las mismas situaciones que te hacen sentir lo mismo. Pueden variar un poco, cambian los personajes, pero al final la historia es la misma. Las sensaciones son prácticamente las mismas, son recursivas. Por eso que es importante poder estudiarse. Y cuando tú te das cuenta, supongamos que una persona tiene en el pecho ganas de salir corriendo cuando tiene ganas de consumir drogas, y yo lo guío a través de la metodología de nuestro trabajo a que descubra que cuando era niño quería salir corriendo cuando los papás peleaban y sentía la misma angustia en el estómago que siente a la hora de consumir droga, esa persona se va a dar cuenta que esa angustia en el estómago tenía, no sé, pues por ejemplo, mucho temor porque el padre y la madre se agredieran. Entonces yo le puedo preguntar, oye, ahora actualmente, ya que la forma de querer, cuando quieres consumir droga, sientes lo mismo, las mismas ganas de querer salir corriendo, céntrate en la angustia. ¿Te das cuenta que esa angustia tiene miedo? Miedo a que haya agresividad o haya agresiones. La persona te va a decir que sí. Y si yo le pregunto, ¿y te pasa eso cuando estás en ese estado? ¿Tienes miedo a que te agredan o que hayan situaciones de agresividad cerca tuyo? Te va a decir que sí. Y es más, te va a decir que muchas veces ocurren, que las atrae, sin él estar a veces directamente implicado, suceden cerca de él. O hay malas interpretaciones de situaciones que pueden llegar a lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de este estudio dialéctico entre el pasado y el presente, cuando lo grabaste y ahora que estás recurriendo en lo mismo para crear, logras hacer insight. ¿Qué significa insight? Conciencia, darte cuenta. Logras darte cuenta, logras hacer consciente el inconsciente, y eso ya es cura. Eso ya es sanación. Y nosotros en Enneagrama Arica eso lo podemos hacer ya en la primera sesión. En la primera sesión podemos ir ya a las personas contándoles, explicándoles a través de la misma información que ellos cuentan, porque esto no es un método persuasivo, no es que yo le vaya a decir a la persona, mira, lo que te pasa a ti viene de acá. No, yo sé este orden, sé cómo funciona el enneagrama, sé las zonas del cuerpo que representa y cómo se mueven las grabaciones. Cada punta del hexada son distintas manifestaciones en distintas partes del cuerpo, pensamientos, emociones o conductas. Lean a Gurdjieff, ahí él expresaba bien que
el centro motriz estaba en determinada parte, el estómago del centro motriz instintivo, el pecho el centro emocional y la cabeza el centro intelectual, pero a la vez decía que cada uno se dividía a la vez en tres, en los mismos. El centro emocional tenía centro emocional, centro intelectual y centro motriz. El centro motriz tenía a la vez interiormente centro motriz, centro emocional y centro intelectual. Y el centro intelectual a la vez en su interior tenía centro intelectual, centro emocional y centro motriz. De ahí esa descripción precisa que hace Gurdjieff y también, no antes que Gurdjieff, sino de forma más profunda, un autor que es genial, que se llama Boris Mouravian, y también la forma en cómo lo entendían los antiguos. Si ustedes leen un escrito de Eliphas Levi que se llama La Esfinge, también van a comenzar a darse cuenta que esta forma de entender al ser humano en estos tres centros, que es pecho, cabeza y estómago, o emoción, pensamiento y conducta, mujer, hombre y la interacción entre ambos, es propia del cristianismo. Esa es la enseñanza propia del cristianismo que está traducida en ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es el próximo. Hace una referencia a un trabajo en pareja. ¿Por qué es importante el trabajo en pareja? Porque te permite entender cómo estás creando en la vida. Y es más, todo lo que a nosotros nos ocurre es porque confluye en un momento emociones y pensamientos en común sobre lo mismo y una accionar en esa dirección. Y atraemos inmediatamente algo a nuestra vida. Y a nivel más profundo confluye nuestra conciencia, nuestra identidad o nuestro deseo y cómo nos sentimos en la vida. Esto igual que el casino, cuando juegas en una máquina o estás en un juego en internet o jugando a las cartas y te dan las mismas cartas, algo va a manifestarse. Sea lo bueno o lo malo, un accidente, la muerte de un ser amado, una enfermedad, un golpe de fortuna, si te das cuenta la suerte no existe, todo está grabado desde antes. Y en esta enseñanza del Enneagrama está implícito el modo en cómo te tienes que trabajar a ti mismo para que tú crees tu mundo, ya de una forma más voluntaria, según más tu deseo. ¿Ya? Por eso que es un conocimiento que solo lo puede hacer, solo puede alcanzarlo una persona de corazón noble. Porque una persona que sea malvada no logra comprender todo esto, se le va a ir diluyendo. Así como entre todos los oyentes de este video, algunos van a decir, oye, mira, sé que la cuestión no tiene ningún sentido. Otros lo van a entender, oye, mira, interesante, porque mira, en la cabeza, en el pecho y en el estómago me doy cuenta que tengo cosas importantes que estudiar. Y otros van a entenderlo, oye, mira, me está diciendo que mi conciencia y mi deseo, cuando confluyen, van a atraer eventos a mi vida. Según el nivel de ser lo van a ir comprendiendo. Hasta personas que les va a servir para decir, oye, mira, ya sabía, pero esto me ayuda ya a poder ya yo crear a voluntad. En cambio, las personas malvadas, como tienen puro ego, dan vuelta en estos puntos del exada en forma recursiva. No logran entender. Para entender esto tienes que salirte un poco del exada a través del trabajo entre la mujer y el hombre, y eso te permite tomar conciencia del círculo, el nivel de profundidad. Te permite usar la llave, entender y hacer luz en tu mundo interior. Solo así fue posible darnos cuenta de cómo funcionaba realmente la psicología del ser humano, porque esto está indicando la estructura y la forma en cómo funciona el ser humano más allá de una teoría, es una descripción. Bien, un gran abrazo y nos vemos en otro video.